Buenas tardes nuevamente, siguiendo en esta tarde de invierno aquí en mi ciudad y siguiendo la inspiración del Señor, del Espíritu de Dios, quiero ahora tomar otro tema de reflexión basado en una historia bíblica también, eh, diciéndoles que de esto se trata, digamos, los trabajos que aparecen en este canal, que no son, digamos, producto de una vorágine por grabar cosas o por hablar de ciertas cosas, sino que se trata de seguir la inspiración que el Espíritu pone en el corazón, pone en la mente de quien está frente a ustedes. Así que siguiendo esta como secuencia de inspiración, quiero llevarles a un pasaje en la Biblia. El pasaje está en el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 13, versículos 1 al 19. En la versión Reina Valera tiene por título Amnón y Tamar. Básicamente esta historia, si ustedes la leen y si pueden imaginarse y seguir la secuencia, seguir cada escena como si fuera una película, van a llegar seguramente a la misma conclusión que tengo yo en mi corazón. Es una de las historias más tristes y dolorosas que aparecen en las escrituras. Eh, Llega a dar pena, es inevitable llegar al final de esta secuencia de maldad y no tener que contener alguna lágrima a veces al mirar eh, el triste epitafio que tiene toda esta historia con una mujer que es una chica, una joven, eh, tomándose el pelo y tirándose tierra en señal de duelo, en señal de tragedia. Y la historia básicamente se trata de un abuso, ¿ah? De un abuso, de un abuso, de un incesto dentro de una familia. Eh, Cosa que lamentablemente vemos a diario en las noticias, en las informaciones, y que a raíz también naturalmente de las comunicaciones en estos tiempos parecen ser más ventiladas que antes, lo que no significa que ahora haya más, sino que ha habido lamentablemente siempre este asunto del abuso dentro de ciertos círculos sociales, familia, en fin, colegio, club deportivo, etcétera, etcétera. Y no hace mucho veíamos en las informaciones las secuelas que han dejado en una deportista de alto rendimiento, precisamente una historia de abuso dentro del equipo, dentro del team que ella integraba en las últimas Olimpiadas. Eh, el tema entonces es recurrente y lo que tenemos aquí en la Biblia es precisamente la historia en 19 versículos, por supuesto comprimida, de un abuso, ¿no? Tiene como protagonistas a dos medios hermanos. En el caso de ellos dos, son medios hermanos y eh, Amnón, el varón, y Tamar, la mujer, la chica, eh, conviven dentro de la vida de David y dentro de la vida del rey David, ¿ah? Que no es menor. ¿No? No es solo David la persona, sino que su vida familiar transcurre en palacio, ¿no? Transcurre dentro de la realeza de Israel, del Israel bíblico. Y la historia comienza dándonos ese dato, ¿no es cierto? Diciéndonos que Tamar era una chica hermosa y además en el versículo 2 era virgen, es decir, no se había casado. No, no es que no haya tenido relaciones sexuales. En Israel, ¿no es cierto?, las relaciones sexuales conforme a la normativa de Dios, como es también para nosotros, las relaciones sexuales, por ende, la pérdida de la virginidad se da dentro del matrimonio. Ojo con lo que voy a decir, tanto para mujeres como también para hombres. Y estas dos características se mencionan. Tamar, una chica hermosa y además soltera, que no se había casado, por ende virgen. Y Amnón,
dice en primera instancia la Biblia que se enamora, pero luego vamos a considerar que el enamoramiento, entre comillas, que vive, experimenta y sufre Amnón, no está basado en el amor sincero, en el amor natural, en el amor espontáneo, en el amor, por decirlo de alguna manera, positivo, sino que está basado en el amor enfermizo, dado que se dice en el versículo 2 textualmente, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por su hermana Tamar, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Estos detalles, estas expresiones, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna, nos otorga a nosotros el perfil psiquiátrico, psicológico, mental de Amnón, en términos de que este hombre, este varón, realmente no solo sufre una obsesión por su media hermana, Tamar, sino que además le asaltan los planes, le asaltan la confabulación, le asaltan las ideas siniestras de cómo provocarle, ¿no es cierto?, eh, un mal a su media hermana disfrazado de bien. Note que primero se dice que Amnón se enamoró. En enamorarse no hay nada malo. Pero cuando alguien se enferma por estar enamorado, cuando las ideas siniestras comienzan a aparecer en la mente sobre texto de estar enamorado o enamorada, entonces tenemos una cosa bastante alejada de Corintios capítulo 13, la definición del verdadero amor, que no busca lo suyo, que no se goza de lo malo ni de la mentira, que busca el bien del otro, que todo lo soporta, que todo lo espera, que vive en base a la benignidad, a la misericordia, a la bondad. Cuando el amor produce enfermedad mental, está lejos de esa definición bíblica del verdadero amor. El problema no es que Tamar sea hermosa ni que sea virgen, no hay ningún problema con eso. El problema está en la mente de Amnón y en lo que a veces estas gracias eh, provocan en otras personas, ¿no? Y que otras personas lo disfrazan como amor, pero la verdad es que están siendo manipulados por sus pasiones, en este caso por sus pasiones sexuales y por sus perversiones, por la perversidad de su mente. Aquí tenemos que detenernos para hacer un análisis más o menos breve de los antecedentes genéticos que tiene Amnón, ya que Amnón es obviamente hijo de un padre, ¿no es cierto?, con su madre, pero aquí hay un tema recurrente en algunos episodios en la Biblia que tienen que ver con la herencia genética, ¿no? Con el genoma humano, con el ADN, con el registro profundo de información en todo ser humano que ha existido sobre la faz de la tierra, desde Adán hasta los días en que usted está viendo, escuchando este video. El ADN, la genética. Vamos a mirar en los capítulos anteriores, no muy lejos del capítulo 13, cómo la Biblia también nos descubre a un rey David, el padre de Amnón, que, que tiene un tropiezo en su vida, una caída. Por allí hay un pastor, consejero familiar, que tiene un libro que habla sobre el adulterio y en uno de esos capítulos tiene un encabezado muy particular que dice la terrible caída de un hombre conforme al corazón de Dios, refiriéndose al rey David y a su acto de adulterio con Betsabé.
Amnón, vuelvo a recordarles, es hijo de este rey David, de este hombre conforme al corazón de Dios. Hombre que cae en este pecado de adulterio y que tiene un historial que parece de alguna manera como perderse en su ascendencia, es decir, en su pasado genético. Esto nos sirve de mucho a nosotros para aprender a tomar ciertas precauciones, ciertas estrategias, y, y eso lo vamos a poder ver un poquito más adelante. En el caso de David todavía podemos irnos más atrás en su árbol genealógico y descubrir que entre sus parientes hay una mujer en particular que tiene una característica, y esto no es discriminatorio, pero sí tiene que ver con la transferencia genética. Y esta persona, esta mujer en la genealogía de David, es Rahab. Rahab, la ciudadana de la ciudad de Jericó, que la Biblia dice que ayudó a los israelitas, ¿no es cierto?, espías, en fin, porque de alguna manera esta mujer confiaba en secreto en la fe de los israelitas, en el Dios de Israel, así como Ruth, la moabita. A Rahab se le identifica como la ramera. Ella se dedicaba a la prostitución. No obstante su oficio, Dios tuvo misericordia y compasión de ella y la recogió, la integró a su pueblo y la integró ni más ni menos que como ancestro del gran rey David, de cuya casa real vendrá el Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. No es menor. Pero pareciera ser que a partir de allí, de este ancestro, hay una carga genética que va avanzando y que llega hasta David, que obviamente David seguramente ignoraba, no sabía, eh, respecto de esta inclinación, ¿no es cierto?, sexual exacerbada. Leemos en otros registros bíblicos que David no tuvo una esposa, sino que abusó de su condición de rey y tuvo muchas esposas, cosa que a Dios no le agradaba. Dios había impuesto un límite tanto para las riquezas del rey como para la cantidad, ¿no es cierto?, de esposas, dejando claro Dios que tendría solo una y que no sería rey al estilo de los otros reyes de las otras naciones que tenían concubinas, harén y muchas esposas. David no consideró aquello y tuvo muchas riquezas, acumuló muchos bienes y también acumuló para sí muchas relaciones interpersonales y sexuales con mujeres que fueron sus esposas. Parece que David tiene un problema de dominio propio sobre su ímpetu sexual, probablemente herencia genética que se fue trasladando desde Rahab, quien se dedicó, ¿no es cierto?, o se dedicaba a la prostitución en los días de la conquista de la tierra prometida por parte de los israelitas. No sabemos por qué se dedicaba a la prostitución, tal vez lo hacía por extrema necesidad, tal vez lo hacía de gusto, cosa medio difícil, no sé. Eh, yo creo más que muchas mujeres ejercen el comercio sexual presionadas en parte por una necesidad material, pero también puede ser en parte por necesidades afectivas, eh, por asuntos emocionales críticos en su vida no resueltos, a veces violaciones, abusos, en fin, pueden haber muchas razones. El punto es que en las relaciones sexuales eh, se ha establecido a nivel de fe que también hay transferencia espiritual, que, que pueden en algunos casos ser muy dañinas, manifestarse de maneras muy grotescas. Eh, Cuanto más en el ejercicio de la prostitución, donde hay una mujer que no está teniendo un acto sexual por amor, por cariño, por enamoramiento, sino que lo está realizando por una paga, por necesidades o carencias, o por conflictos internos no resueltos, o por obligación, por esclavitud, y que además está recibiendo también violencia, porque generalmente en el ejercicio de la prostitución, la mujer recibe mucha violencia a través de prácticas sexuales no deseadas, pero que tiene que consentir porque ese es su trabajo.
Todo esto va generando una carga, ¿no es cierto?, a nivel psíquico que se transfiere de alguna forma hasta donde yo he podido documentarme, no establecida por la ciencia, pero se va transfiriendo como trauma a la genética, al ADN, al genoma propio, y eso se va transfiriendo a los descendientes. Y bueno, parece ser que generación tras generación esto llegó hasta David. David exacerbó esto y parece ser que su hijo Amnón también eh, recibió esta misma carga, ¿no? Esta misma carga. Eh, Amados en el Señor, qué importante es que nosotros de alguna forma logremos tener un cierto archivador aquí, digamos, mental, de nuestro historial familiar, ojalá de nuestros ancestros, saber cuáles fueron sus fortalezas y cuáles fueron sus debilidades, cuáles fueron sus aciertos y cuáles sus errores, e ir descubriendo en la historia familiar eh, detalles que puedan señalarnos de alguna manera eh, alguna inclinación que pudiera manifestarse en nosotros. La dinámica es esta. eh, Nuestro adversario actúa como un francotirador. Creo que la gran mayoría entiende el concepto de francotirador, que son estos militares o policías expertos en disparar con mira telescópica, ¿no es cierto? Y que pueden de un solo disparo derribar un objetivo. Básicamente es eso, un francotirador. Una de las características de estas personas es la capacidad de esperar, es la capacidad de aguardar el momento preciso para ejecutar un disparo exitoso. Eh, Básicamente tienen mucha paciencia. De los antecedentes, por ejemplo, modernos que hay de francotiradores, está el rescate del capitán Phillips del navío mercante Merck's Alabama, estadounidense, que dio origen también a una película, qué sé yo, pero hay un libro por ahí que circula. Dentro de los detalles del rescate de este capitán por parte de un grupo de soldados especiales norteamericanos está el hecho de que para poder neutralizar a los secuestradores que tenían en un bote salvavidas al capitán, eran 3 secuestradores, eh, estuvieron esperando hacer blanco, hacer puntería sobre esos 3 secuestradores somalíes 18 horas, y estuvieron 18 horas apuntando sus armas, sin comer, sin desayunar, sin ir a ducharse, nada, estuvieron allí aguardando el momento preciso para hacer 3 disparos simultáneos y así simultáneamente neutralizar a los 3 secuestradores. Esa es la característica principal de un francotirador. Y nuestro adversario tiene esa particularidad. Espera, espera años, a veces generaciones, para poder efectuar un disparo certero sobre una o algunas inclinaciones malignas que van cargadas genéticamente en una persona. Voy a explicar esto de otra forma. Imaginemos que hay una cierta persona que en algún momento se sumió en el alcoholismo o en la drogadicción, ¿no es cierto? Pero que también en un momento determinado de su vida, Cristo le salvó, le salió al encuentro, lo sacó de ese entorno, lo transformó y vivió el resto de su vida libre de estos azotes, se casó, hizo su vida en una congregación cristiana, hizo su vida familiar, ¿no es cierto? Y naturalmente llegaron los hijos. Nuestro adversario conoce la transferencia genética y aunque ha sido salvado o salvada de esa condición de adicción, en su ADN sigue estando presente aquella información genética que le predispone al vicio o a la adicción en general. ¿Qué hace nuestro adversario? Espera porque sabe que de ese padre o de esa madre se va a pasar esa información a este hijo o hijos o hija o hijas, y en algún momento de la vida de esas personas, hijos,
el adversario va a hacer la prueba. Es decir, va a esperar para dar justo en el blanco. Probablemente esa prueba pudiese venir tal vez en esos años de la adolescencia donde el ser humano quiere probarlo todo y de pronto no va a faltar dentro de las amistades que alguien le dice, mira, sírvete este traguito, te va a gustar, toma un poquito y lo toma, lo bebe, ¿no es cierto? Imaginemos que no le gusta, que lo rechaza, que no le causa sensación. El adversario va a saber que allí en esa persona, en ese ser humano, la información genética probablemente o está muy profunda o no está. Pero al revés, imaginemos que prueba un sorbito, lo degusta y le encuentra sabor, le encuentra encanto, le encuentra un qué sé yo y de pronto le dice, convídame otro poquito, dame otra probadita. Entonces allí el adversario sabe, tiene la información necesaria para establecer que en esa persona, hombre o mujer, hijo o hija, está ese gen de la adicción por el alcohol o por la droga, por el pitillo, en fin, y sabe que puede disparar certeramente para provocar un quiebre en esa vida. Así actúa el adversario y así se manifiestan nuestras debilidades heredadas. Por eso es importante que nosotros podamos también tener esa información, quiénes fueron nuestros tatarabuelos, a qué se dedicaron. Si no venimos de un trasfondo religioso cristiano profundo, ver qué hacían antes, a qué se dedicaban, para tener una información, cuando menos, que nos ayude a autoexaminarnos y a mirar de alguna manera dónde puede estar también nuestra flaqueza y tomar estrategias de prevención para no caer. Seguramente Amnón nunca vio este video, nunca nadie le avisó, nunca nadie le enseñó y al igual que su padre David, se dejó llevar por la pasión de su mente. Y en esto, mis amados, este varón comete esta terrible atrocidad. No es una justificación, pero sí son las razones que pueden manifestarse en un ser humano que lo conducen a cometer errores de esta naturaleza. Dentro de la historia vamos a encontrar diversas aristas, diversos enfoques, diversas situaciones que van a promover y a provocar la natural consejería. Le, le invito, le invito para que vea el próximo video de esta serie donde vamos a ir analizando versículo a versículo, paso a paso, esta triste y lamentable historia de Amnón y Tamar, las consecuencias que trajo, ¿no es cierto?, para estas dos personas y para la vida familiar en la casa real del rey David, y de cómo nosotros de estos episodios podemos aprender lecciones de mucha importancia para nuestra vida. Le invito a que siga esta serie para la gloria del Señor.